Tengan todos muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes nuevamente en este proceso de formación, en este proceso educativo. Vamos a continuar con nuestros contenidos, con nuestras clases, ya finalizando prácticamente este año escolar. Nos encontramos a un mes para finalizar, así es que espero que todo nos salga muy bien, ¿verdad? Que todos los proyectos que nos hemos planteado, con todos esos objetivos, esas metas que nos propusimos desde inicio de año, pues las alcancemos al final, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a hablar sobre los conflictos, la unidad como la conocemos, resolviendo conflictos. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Bueno, es el siguiente: aplicar con respeto y responsabilidad diferentes técnicas para resolver conflictos, desde su comprensión constructiva, a fin de tomar decisiones que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, familiar y comunitario. Eso es lo que vamos a trabajar durante este periodo, que, como les decía, es sumamente corto. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible para que podamos abarcar la mayor cantidad de contenido. Queda también a criterio de ustedes y de su autoformación, de buscar, de informarse cada vez más, ¿verdad? Entonces, veamos cómo vamos a trabajar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero tenemos un control de lectura, así como el periodo pasado, que tiene el porcentaje del 70%. Y luego tenemos el examen de periodo con un porcentaje del 30% para sumar el 100%. Esas son las dos actividades que tenemos solamente para finalizar este año, este cuarto periodo. Tenemos dos actividades sumamente sencillas. Yo creo que podemos hacerlo bien, podemos salir muy bien y podemos finalizar el año de una forma magnífica, excelente. ¿Sobre qué será el control de lectura? Bueno, el control de lectura es sobre esta obra, El crimen de Lord Arthur Seville. Esta obra ustedes la tenían programada, está en su lista de útiles que se les entregó el año pasado, principios de este año. Está ahí incluida y la vamos a utilizar en este cuarto periodo. La obra, pues ustedes la pueden adquirir, está a la venta en el colegio, ahí pueden ir a comprarla. Está habilitado, está abierto todos los días de 8 a 12 y de 1 a 3, si no me equivoco, o 4. Ustedes pueden llamar y preguntar el costo y el horario también, pero ese, si no me equivoco, es el horario que tienen de lunes a viernes. Les he colocado esta frase que es de la obra para que nos dé una vista rápida de lo que se trata y de lo interesante que podría ser la lectura de esta obra, ¿verdad? De este autor, que es uno de los clásicos que tenemos. Bien, entonces comencemos hablando sobre los conflictos, pero para hablar de los conflictos tenemos primero que hacer una diferencia entre un conflicto y un problema. No es lo mismo, son diferentes, aunque estos se relacionan íntimamente. Puede ser que un conflicto genere problemas o puede ser que un problema genere conflictos. Hay una relación, pero su significado es muy diferente, muy distinto. Entonces veamos qué es un problema.
Un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin. Simple y sencillamente nosotros lo podemos ver como un obstáculo. Ese es un problema, es ese conjunto de hechos o circunstancias que nos van a hacer difícil alcanzar, perseguir un fin. Les pongo aquí dos imágenes. Una es la de una persona que se encuentra en un laberinto, ¿verdad? Tiene un problema, tiene que encontrar la salida. Ya muchos hemos visto películas sobre esto, también está escritos que nosotros podemos encontrar sobre problemas, sobre obstáculos que nosotros encontramos y que se nos va a hacer difícil alcanzar ese fin, ¿verdad? Eso no quiere decir que no podamos alcanzar el fin, no, lo podemos alcanzar, pero se nos va a hacer más difícil porque es un obstáculo el que nosotros estamos enfrentando, en el que nos encontramos. También como ejemplo les he puesto, ahí podemos observar un grifo, un chorro donde no hay agua, ¿verdad? Escasez de agua. Entonces ese es un problema, tenemos un problema, no tenemos agua, tenemos que utilizarla para lavar, para asearnos, para la limpieza. Entonces si no tenemos agua tenemos un problema. ¿Cómo vamos a mantener ese ambiente propicio o agradable en el lugar donde nosotros nos encontramos? Ese es un problema. ¿Cómo vamos a hacer? Ese es un problema. Bien, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es la oposición de intereses en las que las partes no ceden a consecuencia de la percepción de estas partes involucradas. Entonces es una oposición de intereses, un conflicto. Un problema, decíamos, un obstáculo. Un conflicto es una oposición de intereses. Es aquí donde nosotros podemos encontrar diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, el conflicto armado. Por eso comúnmente nosotros le conocemos a la guerra en El Salvador como el conflicto armado del Salvador, o el conflicto en Medio Oriente, o el conflicto en Siria. Entonces es una oposición de intereses. Hay dos partes donde hay intereses contrapuestos, donde ninguna de las dos va a ceder. Entonces se da ese choque. También tenemos conflictos que nosotros los experimentamos en nuestra casa, en nuestro hogar. Tenemos conflictos con nuestros padres, o tenemos conflictos con nuestros hermanos menores o mayores. Pero también tenemos conflictos que sufrimos o experimentamos nosotros de forma interna. Entonces hay diferentes tipos de conflictos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces primero que nos quede claro cuál es la diferencia entre un conflicto y un problema. El conflicto es la oposición de intereses y el problema es un obstáculo al que yo me enfrento, es un obstáculo. Entonces siempre dentro del conflicto tienen que haber dos partes, ¿verdad? Dos partes en las que una de ellas no quiere ceder, ¿verdad? No cede, ninguna de las partes cede, y el problema no necesariamente se va a dar con otra persona, ¿verdad? Se puede dar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, nos conducimos hacia, cuando íbamos a estudiar, cuando iban ustedes al colegio, el transporte que les llevaba, que les transportaba, se le explotan dos llantas, pero el motorista solamente anda una. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen un problema porque no pueden llegar al colegio a realizar la prueba que está establecida para ese día. Entonces ustedes tienen un problema que no pueden llegar,
y no se pueden comunicar para decir que han sufrido ese inconveniente, entonces tienen un problema. Que ese problema va a generarles conflictos, sí, les va a generar un conflicto de forma personal, y también le puede generar un conflicto con el conductor del vehículo, porque no anda preparado con las herramientas, con las llantas necesarias por si le sucedía un inconveniente en el camino. Entonces eso puede generar conflictos. Un problema puede generarnos conflictos, y un conflicto también puede generarnos distintos problemas, ¿verdad? Si les presento un caso, por ejemplo, de un adolescente de 16 años de edad que tiene relaciones y queda embarazada, ¿verdad? Ella, ¿qué es lo que va a tener? ¿Va a tener un problema o va a tener un conflicto? En este caso, ella tendrá un problema, y un gran problema. Ese problema puede generar conflictos. ¿Con quién va a generar conflictos? Con los padres, con los responsables. Esa es la diferencia entre un conflicto y un problema. Veamos. Entonces, los componentes del conflicto son tres. Primero, oposición de intereses, percepción personal y emociones y sentimientos. Vamos a tratar de ir desarrollando uno por uno para no tener dificultades, ¿verdad? Oposición de intereses. Bueno, obviamente en esta ocasión, en este componente, hay intereses contrapuestos, ¿verdad? Intereses que no se pueden dar de forma simultánea, y nosotros tenemos que elegir uno. La percepción personal, que es el segundo, pues nos va a indicar la situación conflictiva que se dará siempre y cuando nosotros lo percibamos de esa manera. Y el último, pues juega un papel muy importante en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, estos son los tres componentes de los conflictos. Veamos uno por uno. Por oposición de intereses, que es el número uno. En este caso, la persona está obligada a elegir entre dos o más opciones, pero estas se presentan el mismo nivel, van a tener el mismo grado de importancia y el mismo interés entre sí. Por eso les colocaba aquí esta imagen de una zapatera, ¿verdad? Zapatos donde vemos muchos pares de zapatos, donde cuál de estos me voy a poner. En este caso son zapatos de mujer, ¿verdad? Lo que aparecen ahí. ¿Qué tipo de zapatos me voy a poner en esta ocasión? Oposición de intereses. Pero yo quiero usar estos negros, pero negros tengo como 8 pares. Quiero utilizar estos deportivos, pero estos deportivos tengo como 6 pares de zapatos. O estos casuales, pero tengo como 6 pares. ¿Cuál de esos me voy a poner? La persona está obligada a elegir entre dos o más opciones, pero estas presentan el mismo nivel de interés entre sí. Yo tengo 6 pares de zapatos negros y los 6 pares me gustan. ¿Cuál de esos 6 me voy a poner en esta ocasión? Oposición de intereses. Veamos, en el siguiente esquema les presento cómo lo vamos a ir viendo. Primero les decía por oposición de intereses. Por oposición de intereses se dividen en dos: según su naturaleza y según su decisión. Según su naturaleza, que son los que vamos a ver primero, los podemos clasificar en 4, los que son intrapersonal, intragrupal, y los segundos que son interpersonal e intergrupal. Entonces nos salen 4 divisiones según su naturaleza. Yo les he colocado
los he separado en dos y luego cada uno se dividen en otros dos, ¿verdad? Intrapersonal 1, intragrupal 2, interpersonal 3, intergrupal 4. Esos son según su naturaleza y según su decisión se dividen en tres: atracción, atracción, evasión, evasión y atracción, evasión. Entonces veamos los primeros. Por su naturaleza los conflictos se dividen en intrapersonales, intragrupales, interpersonales e intergrupales. Bien, entonces es necesario que una persona enfrente una situación en la que esté obligada a elegir entre dos o más opciones. Entonces comencemos por los conflictos intrapersonales. Los conflictos intrapersonales es cuando esa situación conflictiva nosotros la experimentamos dentro de nuestro mundo psicológico, de forma interna. No hay ninguna relación con otras personas, sino simple y sencillamente nosotros lo vivimos de forma interna, en nuestro mundo psicológico, como el adolescente que tiene un conflicto cuando tiene que elegir entre su padre o su madre, con quién se irá, con quién estará esta semana o este fin de semana. Cuando le toca elegir a uno es algo complicado porque a las dos personas, a los dos padres se les quiere de la misma forma, pero tiene que decidir estar con uno. Entonces nosotros lo experimentamos, lo vivimos en nuestro mundo psicológico, o cuando nos enfrentamos en un examen y tenemos varias alternativas y las alternativas son similares, son parecidas. Entonces tengo un conflicto interno, ¿cuál de estas elegir? Y no sé, y le da vueltas a la cabeza, piensa y no sabe por cuál decidirse. Entonces ese es un conflicto intrapersonal. O cuando ustedes dentro de unos años, 5, 7, 10 años, quizás el tiempo pasa sumamente rápido, comiencen a trabajar y ustedes envíen su hoja de vida, su currículum a las distintas empresas para trabajar y le llaman 2, 3 empresas al mismo tiempo. Ustedes tienen que elegir por cuál voy a aceptar y iré a trabajar. Por cuál de las 2 o 3 opciones que tengo, las 2 o las 3 opciones que se me presentan tienen las mismas características, el mismo nivel de importancia, pero tengo que elegir una, no puedo trabajar en las 3 empresas, tengo que elegir una de las 3 están a la misma distancia, las 3 me ofrecen un crecimiento, un desarrollo personal, las 2 o 3 empresas me ofrecen un gran salario, un ambiente agradable de trabajo, lo que a mí me gusta. ¿Cuál de las 3 voy a elegir? Ese es un conflicto intrapersonal que yo tengo que resolverlo. Ese es el primero, el conflicto intrapersonal. El segundo es el conflicto intragrupal o los conflictos intragrupales. En este caso hace referencia a los conflictos que se viven dentro de un grupo. Por eso es intragrupales. Todo lo que es intra es dentro. Intrapersonal dentro de la persona, en su interior. Intragrupal dentro del grupo. Entonces en este caso un ejemplo sencillo podría ser una familia en la que sus miembros tienen diferentes decisiones con respecto a dónde se irán a vivir. Bueno, el padre y la madre comparten con los hijos que se van a cambiar de residencias, lugar de vivienda. Entonces
hay un conflicto porque los hijos ya no quieren irse de la escuela donde han estado 4, 5, 7, 8 años compartiendo, alejarse de sus amistades, de sus amigos, ya se establecieron ahí, entonces eso genera un conflicto intragrupal. O un grupo de trabajadores que se encuentran divididos y enfrentados porque quieren cambiar a su jefe inmediato, ¿verdad? Entonces dentro de la empresa se dividen porque unos quieren a uno y otros quieren a otro, entonces es un conflicto intragrupal, se vive dentro de el grupo. Entonces tenemos los dos primeros que son el intrapersonales, los que vivimos dentro de nuestro mundo psicológico, y los intragrupales, los que se viven dentro del grupo. Luego tenemos los interpersonales. Los interpersonales son los que se originan con dos o más personas. Aquí ya no estamos dentro, sino que ya salimos, ¿verdad? Con dos o más personas. En este caso no podríamos, muchos lo confunden con los conflictos intragrupales, pero aquí es una persona con otra o otras personas. Esa es la diferencia. Y el intragrupal es dentro del grupo. Aquí no, aquí la persona puede estar, por ejemplo, cuando estábamos en clases, cuando estábamos en el salón, cuando se genera un conflicto entre una persona que está fuera del grupo con uno o más miembros del grupo. También podemos decir como ejemplo que esto nos ha pasado quizás en alguna ocasión que tenemos un amigo, tenemos una amiga y nos atrae, nos gusta la misma persona. Dos amigos que les gusta la misma niña, o dos niñas que les gusta el mismo niño. Entonces ahí hay un conflicto entre ambos porque quieren andar con la misma persona, quieren andar de novio, ¿verdad? Con la misma persona. Entonces eso genera conflictos. O cuando en la familia se están divorciando, papá y mamá, entonces ellos pelean, discuten para saber quién se va a quedar con la custodia de los hijos. O los hijos que a la muerte del padre o la madre se pelean por la herencia, ¿verdad? Es algo complicado, pero es un conflicto interpersonal. Y luego tenemos el cuarto, que es el conflicto intergrupal, los conflictos intergrupales. En este caso, este tipo de conflicto es la más clara demostración de la existencia de esos conflictos, porque son los que nosotros percibimos de una forma más rápida, ¿verdad? A veces hay conflictos que no los logramos percibir, pero los conflictos intergrupales son los que nosotros percibimos, notamos que existen de una manera más rápida. Entonces este tipo de conflicto es el que se origina entre dos o más grupos. Así podemos ver distintos ejemplos. Uno de ellos puede ser la barra de fútbol. Bueno, hoy ya no se va a los estadios, pero antes sí. Las barras de fútbol que generaban ese tipo de enfrentamientos, de conflictos, cuando salían después del partido o incluso estando dentro del estadio, se generaban conflictos. O también el conflicto que se genera
entre las pandillas, ¿verdad? También, o el conflicto que se da entre los manifestantes y la policía. Son dos grupos diferentes, policía, manifestantes, ¿verdad? Barras en los estadios, uno de un equipo A y otro del equipo B, entonces son diferentes. Estos son los conflictos intergrupales. Y un ejemplo más amplio de estos conflictos intergrupales son esas guerras que se dan en muchas ocasiones entre países. Y nosotros lo hemos experimentado, lo hemos visto, esos conflictos intergrupales a nivel mundial. Hace poco el conflicto que recién pasó, está pasando, todavía no ha finalizado, es el conflicto de la pelea tecnológica que se da entre Estados Unidos, ¿verdad? Y el gran gigante asiático también. Entonces, o conflicto comercial, ¿no? Un conflicto intergrupal. Son dos grupos que están en constante lucha. Esto no quiere decir que los conflictos sean negativos, no, los conflictos son positivos, nos ayudan a nosotros a desarrollarnos. Habría que ver que estos conflictos sean funcionales y no disfuncionales, que luego lo veremos. Posteriormente veremos estas diferencias. Igual que los problemas nos ayudan a nosotros a desarrollarnos. Por ejemplo, un problema de matemáticas nos ayuda a nosotros a pensar. Entonces tenemos que enfrentar esas situaciones, tanto conflictivas como problemáticas, para que estos conflictos, estos problemas nos ayuden a nosotros a superarnos y a formarnos de una manera más integral. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí, luego vamos a ver los conflictos según su decisión en la siguiente clase. Ahora solamente queda decirle sobre las evaluaciones que nosotros tenemos. Les decía que son sobre la obra que vamos a leer, las fechas que tenemos de evaluación. Ustedes pueden revisarla en su ordenador de tareas, en el detalle de tareas que se encuentra en el Drive. Ustedes pueden verla, también pueden buscarla en la plataforma. También yo allí se los he subido en la plataforma del colegio para que no tenga ninguna dificultad. Entonces, ¿cuáles serán las fechas? Primer año general lo tenemos el día 20 de octubre. Los técnicos vocacionales, electrónica, por ejemplo, lo tenemos el 21 de octubre, y los técnicos vocacionales contadores los tenemos el día 15 de octubre. Entonces tienen el tiempo para realizar la lectura para que no tengamos ninguna dificultad. Como les decía, la obra ustedes pueden encontrarla en el colegio, pueden comprarla para que realicen la lectura. Está abierto de lunes a viernes en el horario que les mencionaba anteriormente, de 8 a 12 y de 1 a 3 o 4 si no me equivoco. Pueden acercarse y pueden adquirirla para realizar nuestra evaluación. Solamente es un control de lectura con el 70%. En esta ocasión tendrán ya no 30 minutos, sino que 45 minutos, pero vamos a aumentar un poco las preguntas. Antes eran solamente 10 preguntas, pues hoy vamos a ver si desarrollamos unas 15 o 20 preguntas para que ustedes puedan realizar su evaluación. Así es que es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Espero que este periodo, que es muy corto, pues lo terminemos muy bien en tiempo, que hagamos las evaluaciones la fecha que nos corresponde para que no tengamos dificultades. Acuérdense que ya estamos por
finalizar el año y hay que salir de la mejor manera, ¿verdad? Hay que luchar para salir bien. Así es que muchas gracias, les dejo el tiempo para las preguntas, ustedes pueden consultarme, pueden hacerlo, no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema. Si no lo pueden hacer hoy, pues pueden hacerlo después por medio de las vías que hemos habilitado. Ustedes ya tienen los contactos y cómo se pueden comunicar conmigo. Un gusto, jóvenes, cuídense, saludos a su familia y que la pasen muy bien. Nos vemos.